Hola, mi nombre es Alessandra Enrico, soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magistra en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. También me desempeño actualmente como docente en la Facultad de Derecho y mi especialización tiene que ver principalmente con temas de derecho internacional público y particularmente derecho internacional de los derechos humanos. En estos últimos años también me he podido especializar en temas de derecho internacional de los refugiados, desempeñándome en organismos internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, ahora pasaré a responder algunas de las preguntas que me han formulado. La primera de ellas es: ¿en qué condición migratoria se encuentran las personas venezolanas? Y como punto de partida hay que dar cuenta del contexto de la situación de movilidad de personas venezolanas en el mundo. En la región y en el mundo, abril del 2022, teníamos que 6.11 millones de personas venezolanas habían abandonado dicho país y que en el Perú se encontraban cerca de 1.84 millones. Esto nos convierte en el segundo país alrededor del mundo, después de Colombia, de haber recibido a la mayor cantidad de personas venezolanas. Y en el primer país que tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en el mundo. Estos números, sin embargo, no reflejan la dimensión de las necesidades de protección que tienen las personas venezolanas, sino solo de una parte de ellas. En primer lugar, porque no recogen principalmente data de personas que ingresaron de manera irregular, porque esta data no existe. Solamente existe aquella información de personas que ingresaron y cruzaron un puesto fronterizo bajo los requisitos exigidos por el Estado peruano y que por lo tanto se encuentran dentro de sus registros. Sin embargo, hay que tener presente que un número importante de personas ha ingresado al Perú de manera irregular. Y esta tendencia de ingresos irregulares ha venido ocurriendo con el paso de los años por los requisitos cada vez más exigentes que se han puesto para el ingreso al territorio de esta población. Y en este punto debe precisarse que una mayor exigencia de requisitos no frena la migración, no impide que las personas sigan ingresando a distintos países. Por el contrario, lo que realiza es un ocultamiento de estos flujos migratorios. La migración se vuelve, por lo tanto, clandestina y obliga a las personas a encontrar nuevas rutas migratorias para poder acceder al territorio y al país al que están buscando ingresar. En la mayoría de casos, buscar una nueva ruta clandestina para poder garantizar el ingreso exacerba los riesgos que ya tienen estas personas refugiadas y migrantes cuando deciden salir de sus países de origen, porque pueden estar expuestas, por ejemplo, a redes de trata, a redes de tráfico ilícito de migrantes, a situaciones de robos, de asaltos, etcétera, todas ellas, leídas conjuntamente, exacerban los riesgos y los peligros que enfrentan estas personas, incluso desde la salida del país de origen. A este contexto, además, hay que sumarle la pandemia del COVID-19, que también incrementó sustantivamente los riesgos de las personas venezolanas en múltiples ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en estas restricciones impuestas con el cierre de fronteras, que no solamente, desde luego, se dieron en el Perú, pero que supusieron desde marzo del 2020 que muchas personas refugiadas y migrantes tuviesen como única alternativa ingresar al Perú de manera irregular. Entonces, al día de hoy tenemos información sobre personas venezolanas en situación regular y una gran cifra oculta de quienes no registraron el ingreso o que excedieron el tiempo de permanencia que se les había otorgado cuando ingresaron y que por lo tanto su situación ha devenido en una situación de irregularidad migratoria. Esta situación ha permitido también que el Perú en el año 2020, a finales del 2020, empiece un proceso de regularización migratoria conducido por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Este estuvo proyectado para aquellas personas que tuviesen un estatus irregular, de modo que pudiesen acceder a una documentación temporal que les permita residir en el Perú, que es el carnet de permiso temporal de permanencia o lo que conocemos como el CPP, que no es una calidad migratoria y por lo tanto no es equiparable tampoco a un carnet de extranjería. Solamente permite que la persona extranjera, sin distinción de nacionalidad,
pueda desarrollar ciertas actividades de forma regular en el territorio peruano. Este es sin duda un paso muy importante que se ha dado para poder atender la situación de personas que se encuentran en situación irregular en el Perú, pero resulta importante también que se siga regulando cuál será la situación que ocurrirá después del CPP, es decir, cuáles serán las vías para renovar este documento tras el vencimiento, que tiene solamente un año de vigencia, y cuáles serán las posibilidades de que estas personas que han optado por esta regularización migratoria puedan efectivamente optar también por una calidad migratoria que les permita tener un carnet de extranjería y por lo tanto puedan acceder a derechos fundamentales como y prestaciones sociales como la salud, que puedan, por ejemplo, registrarse en el programa del Seguro Integral de Salud, que exige un documento de identidad para peruanos y que para extranjeros demanda contar con un carnet de extranjería. Otra medida importante que ha adoptado el Estado peruano en el marco de brindar documentación a personas extranjeras que no tienen un estatus regular es el otorgamiento de la calidad migratoria humanitaria. Esta calidad migratoria ya se encontraba regulada en el decreto legislativo 1350 y en su reglamento, y a diferencia del mecanismo anterior, es concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sucede que en julio del 2021 se aprueban unos lineamientos para poder otorgarla en determinadas condiciones y también para prorrogarla. Esta calidad migratoria humanitaria se previó en julio del 2021 para personas que hayan solicitado la condición de refugiada en el Perú, y también para personas que, aun cuando no reúnan los requisitos para ser considerados asilados o refugiados, se encuentran en una situación de grave vulnerabilidad, su vida corre riesgo o tienen una amenaza importante para la afectación de sus derechos. Entonces, estos son los parámetros que ha trabajado el Estado peruano para dar una respuesta en términos de documentación a las personas que se encuentran en el Perú. Como lo repito, no se trata de un mecanismo exclusivamente para población venezolana, pero que sí tiene un impacto importantísimo en la población venezolana al ser el principal grupo poblacional migrante y refugiado que se encuentra actualmente en el Perú. Paso a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre refugiados y solicitantes de asilo? Y aquí tenemos una diferencia que básicamente se hace en el proceso para la determinación de la condición de refugiado. Una persona solicitante de asilo es aquella que le pide a un tercer estado la protección internacional. Es decir, que las autoridades competentes analicen si puede o no calificar como refugiado o como refugiada. Entonces, al solicitar esta condición y mientras se encuentre en el proceso, será solicitante de asilo. Mientras que una persona refugiada ya ha pasado por este procedimiento para la determinación de su estatus y ya ha sido reconocida como tal por la autoridad competente, que por ejemplo en el caso peruano es la Comisión Especial para los Refugiados, que es una entidad adscrita, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Pero aquí sumo una pregunta. ¿Quién es una persona refugiada entonces? Y aquí tenemos dos definiciones fundamentales para entender cuándo una persona puede ser reconocida como refugiada. Estas definiciones, una de ellas viene de un tratado que es la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y nos habla de que una persona será refugiada cuando ha cruzado una frontera internacional huyendo de su país de origen por tener temores fundados de persecución en base a 5 motivos que los explica la Convención, que son raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Esta convención ha sido ratificada por el Estado peruano y ha sido también implementada en una ley, en la ley 27891, que es la ley del refugiado, y en su reglamento. Esta ley y este reglamento no solamente adecúan e implementan las obligaciones contenidas en esta fuente convencional, en este tratado, sino que además reglamentan cómo va a ser el procedimiento para determinar la condición de refugiado.
También otra definición que está recogida en nuestra ley y que nos dice quién también puede ser reconocido o reconocida como refugiada es la definición que proviene de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Esta declaración no es un instrumento convencional como la Convención de 1951, pero permite ampliar la definición de quienes también pueden calzar como personas refugiadas. Y nos dice que también serán refugiadas aquellas personas que huyan de situaciones asociadas a ocupación, agresión extranjera, conflictos internos, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos y graves alteraciones al orden público. Si bien no se trata nuevamente de un documento que tiene base convencional, lo positivo es que esta definición ha sido acogida por muchos estados en la región americana, incluido el Perú. Entonces, este espaldarazo a esta definición ha hecho que, por ejemplo, la ley 27891 regule también esta definición y la acoja. Entonces, una persona en el Perú también podría ser reconocida bajo los alcances de esta definición contenida en la Declaración de Cartagena. Y a pesar de que hemos estado conversando sobre la distinción terminológica entre una persona solicitante de asilo y refugiada en el marco del proceso de determinación, es importante también dejar sentado que este reconocimiento del Estatuto de Refugiados tiene un carácter declarativo y no constitutivo de derechos. Esto significa que no adquiere la condición de refugiado o de refugiada una persona a partir del reconocimiento que se hace, sino que se le da tal condición, se le reconoce tal condición por el hecho de que ya es refugiada. Esto es fundamental para entender desde cuándo las personas que ingresan en este procedimiento para la determinación de su estatuto tienen acceso y la posibilidad de ejercer determinados derechos en un tercer país. Paso a la tercera pregunta. Teniendo en cuenta las causas de la migración venezolana, ¿los estados pueden restringir el ingreso de los migrantes venezolanos a sus territorios? Y para responder esta pregunta hay que entender que los estados, en el ejercicio de su soberanía, en el ejercicio de su potestad para poder regular los asuntos dentro de su dominio reservado, pueden determinar cuáles van a ser sus políticas migratorias. Por ejemplo, el establecimiento de visados, el establecimiento de requisitos para que determinadas personas puedan acceder al territorio de un tercer país. Sin embargo, conforme ha sido desarrollado también a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto por la Corte Interamericana como a través de los distintos informes que periódicamente emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos de los cuales tienen que ver con situaciones de movilidad humana, podemos entender que estas políticas migratorias que marcan la pauta de los estados, tienen que alinearse también a las obligaciones en materia de derechos humanos que los propios estados también han asumido. Entonces, esto significa que las restricciones que se puedan regular tienen que tener excepciones también. Una de ellas, por ejemplo, es a aquellas personas que tienen necesidades de protección internacional bajo el Estatuto de los Refugiados. Caso contrario, si se imponen muchas restricciones y hacen que este derecho a solicitar y disfrutar del asilo no pueda ser ejercido, los estados estarán imponiendo muros legales a esta población y a la vez estarán incumpliendo las garantías básicas y elementales que debe tener el acceso al derecho al asilo, como por ejemplo el acceso al territorio, el acceso a sistemas de asilo, el acceso a procedimientos justos y eficientes para determinar la condición de refugiado, inclusive podría contravenir los principios como la unidad familiar. Entonces, siempre en la determinación de la política migratoria de los estados, que es parte de la potestad soberana que tienen, esta tiene que verse limitada también o, en todo caso, cuestionada por las obligaciones en materia de derechos humanos que también tienen los estados. Y por lo tanto, deben identificarse aquellos casos y aquellas situaciones que puedan requerir otros niveles de protección. Entonces, no tenemos una respuesta
100% blanco o 100% negro, sino que entendemos que cuando estamos frente a personas que están en una grave situación de vulnerabilidad o que vienen de una ruta migratoria sumamente complicada, no podemos poner muros legales, sino que tenemos que analizar la situación en base al corpus iuris de obligaciones que tienen los estados. Como cuarta pregunta, ¿considera que la normativa pactada por los organismos internacionales es adecuada para proteger la vida de los migrantes, especialmente en países subdesarrollados? La normativa internacional, traducida, por ejemplo, en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados o en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, sumadas también a otras disposiciones de carácter convencional que han sido ratificadas por el Estado peruano y que recogen un catálogo de derechos para todas las personas que están dentro de la jurisdicción de un Estado, son parámetros importantes, adecuados y suficientes para limitar la acción de los Estados y garantizar los derechos de estas personas. Sin embargo, es fundamental que los estados no solamente ratifiquen instrumentos internacionales, sino que cumplan también con las obligaciones generales y elementales de respeto, garantía y adecuación. Estas obligaciones van a permitir que las disposiciones recogidas en estos textos convencionales tengan efectos, es decir, que puedan ser materializadas, por ejemplo, a través de leyes, políticas públicas, protocolos y directivas más aterrizadas, por ejemplo, al trabajo sectorial que realizan los ministerios. Y esto permitirá también una mayor y una mejor articulación entre las distintas entidades públicas que prestan servicios. Considero que este es un tema de la más alta relevancia para el Perú y forma parte de la agenda pendiente de fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos y también la garantía de derechos a personas refugiadas y migrantes, de tal manera que ellas puedan ser atendidas sin discriminación y bajo los mismos estándares de calidad que las personas nacionales. Muchas gracias.